Pues estamos en una emisión más, en un programa más de teatro crítico en Hispanoamérica. Hoy con un tema de actualidad, yo creo que será de interés para nuestros dos campos del auditorio transatlántico también, y para la región de Hispanoamérica misma y en México en particular. Y es que como habrán visto nuestro auditorio, cualquiera que esté pendiente a los noticieros, telediarios o a la prensa escrita por internet, pues se habrá enterado del encuentro que tuvo lugar entre el presidente de México, López Obrador, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, en la Casa Blanca. Y es de interés tocar el tema porque, en primer lugar, nos permite establecer las características, las rutas, los programas políticos que por su parte Trump establece, y también las líneas políticas y las perspectivas que a su vez tiene López Obrador respecto a la política interior y desde luego, por ser un acto de este tipo, respecto al exterior, en donde las relaciones internacionales de México desde hace mucho tiempo pues se encuentran atravesadas por la relación con Estados Unidos. En ese sentido, yo quisiera hoy presentar a José Ramón Esquinas, que nos acompañó en el programa pasado, y Fernando López Márquez, que ya también ha participado en anteriores programas. Y bueno, eh, ese es el tema que trataremos hoy. Y a su vez, una vez establecidas ciertas características o planes políticos, tanto de Donald Trump como de López Obrador, tal vez podríamos evaluar el carácter del encuentro y sobre todo también para poder más o menos vislumbrar cuáles serán las posibles relaciones de Donald Trump con México, pero también, aunque Hispanoamérica sea una unidad, sus partes son también distintas, pero poder establecer una relación entre las conexiones, el tipo de relaciones políticas que va a establecer Donald Trump también con el resto de Hispanoamérica, aunque cada país desde luego tiene sus determinadas condiciones e interés distinto para los norteamericanos. Yo en este sentido quisiera iniciar el programa, dividirlo en tres partes, y la primera de ellas quisiera, o tal vez sería conveniente así para proceder de modo lógico, analizar un poco las características en general que tienen tanto el gobierno de Donald Trump como el López Obrador, y particularmente empezar por qué ha implicado la llegada al poder de Donald Trump ya prácticamente hace 4 años, en 2016, y ahora en este proceso de reelección, en un marco de una elección muy extraña, muy complicado por también los efectos de la pandemia. Y bueno, yo quisiera iniciar con una reflexión sobre qué ha implicado que llegue Donald Trump a la presidencia, qué han implicado esos 4 años y qué se puede vislumbrar hacia el futuro. Entonces, pondré esto para dar lugar a los comentarios de nuestros invitados. Yo diría esto rápidamente, que para poder de una manera más organizada o sistemática eh, entrever lo que Donald Trump ha significado, podríamos proceder de una manera estrictamente política, es decir, analizando las políticas, las medidas que ha tenido Donald Trump en el Estado, respecto al Estado norteamericano, que además tiene la particularidad de ser un imperio, no es cualquier Estado. Yo creo que en el ámbito, en la capa de su régimen político, lo que ha implicado la llegada de Donald Trump es profundizar un ajuste y y a su vez se han pronunciado, con este ajuste se han agudizado ciertas contradicciones que en el seno de los distintos grupos dirigentes de la Casa Blanca ha implicado su política. El papel de los llamados lobbies, de los grupos financieros, de los grupos petroleros, de los grupos de la industria militar, son vectores políticos que tienen una amplia fuerza dentro del ámbito de las decisiones norteamericanas, en donde el presidente a veces se ve acotado. Ya lo decía Eisenhower, ante la presión de lo que se llamó el complejo industrial militar y las propias facultades del presidente de la República, de los norteamericanos.
En ese sentido, yo creo que Donald Trump ha tendido a tratar de reajustar las relaciones que se habían establecido, sobre todo a razón de un aspecto central: reformar el proyecto, cambiar, ajustar el proyecto y las normas políticas, los planes políticos bajo los que el imperio norteamericano se había dirigido. Es decir, se trata de una reforma de cómo el imperio norteamericano se relaciona con el resto del mundo y en las circunstancias también internas. Yo creo que eso es lo principal, que ha significado un cambio de ruta en la dirección que iba tomando el imperio desde la época de Bush, luego de Obama, etc. Segundo lugar, respecto al ámbito económico, yo creo que ha sido muy importante y muy particular, muy significativo lo que ha implicado Donald Trump, para terminar esto y no dilatarme más. En el ámbito económico, al exterior, sin duda, lo más marcadamente que ha hecho Trump es aplicar una política comercial proteccionista. Y hoy, cuando se dice proteccionismo, parece que se está diciendo en un sentido peyorativo, pero de ninguna manera. Lo usamos en sentido positivo, descriptivo, porque aquí está la clave. Yo creo que el proceso y la forma en que el imperio norteamericano se expandió económicamente en el mundo, en donde su tejido industrial, sus plantas industriales, el poder de su industria y también de sus finanzas, pero particularmente respecto a una cuestión industrial, se expandió por el mundo, particularmente a China. Entonces, es decir, ese liberalismo económico sentó un precedente nefasto para el imperio norteamericano. No supieron limitarlo hasta dónde eso podía ser beneficioso para mantener el control y la hegemonía de Estados Unidos, y ello terminó porque, por lo que han dicho también los chinos, China es la fábrica del mundo, y eso implica desde luego la desarticulación del complejo industrial norteamericano, pero no solamente con China, sino también con México. Yo recuerdo mucho que recién había llegado Trump, se iban a abrir unas plantas de Ford en México, y Trump dijo: si se abren en México y no las abren en Estados Unidos para conservar y aumentar la producción interna norteamericana y garantizar los niveles de empleo en Estados Unidos, les vamos a cobrar impuestos. Es decir, hay el poder del Estado totalmente sobre las industrias privadas. Bien, y en materia comercial, esto es de comercio internacional, esto ha sido muy importante, porque en ese proteccionismo norteamericano se ha centrado su lucha contra China. Eso respecto al exterior. Al interior, la política de Trump podría considerarse liberal. De ahí, ahí se ve la pluralidad del mundo y las desconexiones que hay en el mundo. Con la bajada de impuestos tan fuerte que dio en esa reforma fiscal, y aumentar aún más el déficit norteamericano. Claro, ellos pueden aumentar su déficit casi indefinidamente, se calcula que va por el 600% del PIB. Pues bueno, ¿quién va a hacer que quiebre Estados Unidos, o qué banco va a quebrar al gobierno norteamericano, verdad? Entonces, pueden mantener un déficit indefinido para una bajada de impuestos, aunque esto implique menos recursos vía impositiva, pero sí para estimular a las empresas, Y últimamente, algo que a mí me sorprendió, y termino en este sentido: ante la pandemia y los efectos de la pandemia, también puede ser en un contexto electoral, pero la cuestión objetiva es la situación de la pandemia, la propuesta y ya puesta en marcha de Donald Trump y de sus ministros en economía, de dar un subsidio de $2,000 por cada familia norteamericana que lo necesite. Es decir, eso en el país del liberalismo, en el país donde eso es hacer que los hombres no trabajen por sí mismos y que el Estado los mantenga, bueno, pues se ve ahí dado, y además por un presidente como Donald Trump. Y por último, claro, al hablar de la cuestión económica implica aspectos tanto basales como corticales, es decir, de su ámbito, de las relaciones de ese Estado con el resto de las sociedades políticas. Y bueno, eso se ve también con la cuestión del proteccionismo, y en ir ajustando las relaciones respecto a Rusia y también respecto a China. Eso es muy importante. Bueno, yo cierro con esto. Yo quisiera preguntar a José Ramón cómo interpretaría él esta situación de Donald Trump, qué cambios se han dado. En fin, lo escuchamos, José Ramón. ¿Cómo ve todo esto? Sí, pues yo quisiera empezar justamente por el motivo de la visita de López Obrador a la Casa Blanca, que no es otro, aparte de otras cosas que se hayan dicho, que
la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio nuevo, porque el NAFTA ya se va a renovar, pero es otro tipo nuevo, que es además un tratado a 16 años vista. Quiero decir, hablábamos en el anterior programa de la necesidad de planes a largo plazo, pues este parece ser un plan, pues al menos hasta 16 años, que supuestamente se puede renovar más tiempo, pero bueno, es un marco que no se agota en principio en una legislatura, ni siquiera los 8 años que puede estar un presidente en la Casa Blanca. Quiero decir, se supone que es un plan que tiene que trascender, y de hecho trasciende a Donald Trump. Y a López Obrador y a Trudeau, ¿no? En Canadá, porque también implica Canadá. ¿Qué es lo que hay? Pues es justamente algo que tú ya has comentado, un intento de cerrar un espacio, un macroespacio en América del Norte contrapuesto a China. Más que a la Unión Europea, que eso, el enemigo es básicamente China. China, quiero decir, la escala de China se puede asemejar a la escala de Estados Unidos con Canadá y México. Entonces, esa es la esfera que intenta crear, porque claro, se llama Tratado de Libre Comercio, pero es un libre comercio entre tres. Quiere decir que, y dentro de ese espacio se protegen a estos tres, pero no es un libre comercio con todo el mundo, ni es una cosa maravillosa de libre comercio internacional. Quiero decir que es libre comercio acotado a tres países que son grandes potencias industriales. Hay que entender siempre, y ya esto es más a nivel filosófico, que el libre comercio no existe sin el Estado. Es decir, no es que es decir, los estados, para que haya libre comercio, tienen que llegar a tratados de libre comercio. Es una perogrullada, es casi tautológico, pero esto es lo que significa, ¿no? No existe el libre comercio si no hay un tratado que además no simplemente dice que las mercancías pueden circular libremente, sino que el tratado pues reconoce el sueldo mínimo que se tiene que tener, ¿no? Se articula este tratado muy complejo, ¿no? Cláusulas ecológicas, cláusulas de seguridad social, tanto en Estados Unidos como en México, sobre todo, que Estados Unidos, Donald Trump y los americanos pusieron mucho énfasis en que López Obrador tendría que subir, que si el salario mínimo, hacer algunos reajustes. Es decir, que no es simplemente que las mercancías circulen libremente, sino también configurar todo lo que es la capa basal, incluidos los trabajadores, incluidos en la ecología, el territorio, con vistas a crear una unidad que se contraponga a China, esperando, claro, Estados Unidos espera liderar esa tríada, que sea él el hegemón, ¿no? Que lleve a México por un lado y a Canadá por otro, frente a China. Entonces, crear un espacio que se contraponga. Ese es básicamente pues el contexto geopolítico de la visita de López Obrador. ¿Qué ocurre? Ya he empezado por lo más actual para remontarnos al significado de Donald Trump. Dijimos en el anterior programa que, claro, que ni Obama era el comunismo, ni el socialismo, ni Trump era el fascismo. Quiero decir, las cosas no son extremos, son más bien modulaciones, y justamente porque tienen que ver distintos lobbies, distintos intereses en Estados Unidos, bolsas de pobreza. Donald Trump tiene un apoyo del sur muy importante, y este sur en contra tiene una fama de muy liberal, pero también vive mucho de las subvenciones en la agricultura, por ejemplo. Entonces no es todo simplemente el sur, son los paletos que quieren el liberalismo y votan atrás, y el norte pues son los pijos de universitarios. No, es todo más complejo y tiene que ver básicamente con estas luchas de lobbies y de grupos que están intentando modular más que cambiar. Quiere decir que el ortograma del imperio no va a cambiar, no se levantó un día en Estados Unidos en el socialismo y pasa al fascismo, como algunos pensaban, sino que modulan pues las distintas posiciones de Estados Unidos en el mundo. ¿Y qué hace Donald Trump? Pues Donald Trump parece que vuelve, lo que tú has dicho muy bien, al proteccionismo. Un proteccionismo que no olvidemos, quiero decir, que no es una novedad en Estados Unidos.
Estados Unidos ha sido proteccionista, perdón, hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial. Eh, y, quiero decir, entonces, este proteccionismo que lo han tenido todos los imperios, salvo quizás el imperio británico victoriano, que era tan fuerte, tan grande y poderoso que no necesitaba protección. Es el imperio que ha tenido quizás los aranceles más bajos. Ha sido la Inglaterra, bueno, el imperio británico en época victoriana, que también tenía aranceles, quiero decir que también había algún tipo de impuestos, pero era muy bajo, era lo más cercano que ha estado la humanidad al libre comercio, pues es el imperio británico. Pero claro, un imperio que ocupaba pues la totalidad del mundo, con colonias por todas partes, colonias además a las que dentro de su propio territorio, por ejemplo, la agricultura india, que era superior a la británica, pues se le impuso una serie de impuestos para que se igualara a la de la metrópoli. De tal forma que al final la agricultura india pues fue perjudicada. ¿Qué es lo que quiero decir? Que incluso en el imperio más liberal históricamente, que dicen los expertos que ha existido, pues ni siquiera existía esa libertad de comercio, existía esa intervención del Estado para crear mercados y libertades. Quiero decir que el mercado hay que crearlo, no surge espontáneamente de los individuos que deciden vamos a comerciar. Es que esas son fantasías formales que no tienen en cuenta la materia, decimos nosotros, morfología, no tienen en cuenta las instituciones reales del mundo que están en marcha y que es el Estado el que las va configurando y creando esta libertad de comercio, y bueno, o la protección, ¿no? Porque China, por ejemplo, he leído la noticia que ha nacionalizado las 6 grandes agencias de seguro que tenía, pues la acaba de nacionalizar porque no cumplían la ley china y las han nacionalizado. ¿Qué ocurre? Que y China lo mismo liberaliza una cosa y ahora nacionaliza otra, y Estados Unidos igual, a escalas distintas, con sus ortogramas distintos. No significa que sea igual, significa que la modulación no puede restringirla a un cliché, a una etiqueta y quedarte con liberalismo por aquí, comunismo por allá, quedarte con buenos y malos. Ese tipo de metafísica pues impide comprender el mundo. ¿Qué es lo que hay? Pues hay relaciones muy complejas. Y el caso, volvemos a Estados Unidos. Un ejemplo de la complejidad es que Estados Unidos, queriendo ser el hegemón de esta tríada, pues tiene también a México dentro. Quiere decir que México no es algo que esté fuera de Estados Unidos en la frontera. Es que está México, los mexicanos están dentro de Estados Unidos, y eso pues implica, todavía hace más compleja, por ejemplo, a nivel electoral, ¿no? Porque Trump está pensando también en reciba a López Obrador, dice es mi amigo y lo ha puesto todo muy bien. ¿Por qué? Pensando a margen de que le caiga bien o mal, que eso interesa poco, pensando en elecciones. Hay un voto también hispano, básicamente mexicano, o de origen mexicano, que entonces ahí la complejidad es total. Este tratado no es simplemente, sobre todo en cuanto a relación Estados Unidos-México, es más fino. Cuando uno entra, yo he estado leyendo, esta tarde lo he estado leyendo, es más complejo de lo que parece, justamente por estas relaciones, porque no es un país que se relaciona con otro país, que sí, que lo es, sino que son dos países que están interpenetrados. Es decir, Estados Unidos está introducido en cierta manera en México con su industria, su capital, y México está humanamente introducido en Estados Unidos. Entonces, no puede haber, quiero decir, están obligados a entenderse, pero no en plan, como ahora se diga, en plan de esta cosa hippie, ¿no? Tenemos que entenderlo, no. Están obligados geopolíticamente por las circunstancias materiales a entenderse, porque es que si no, no pueden llevar a cabo los planes y programas del imperio. Simplemente es así. No es que Donald Trump se vuelve bueno o malo, no va por ahí, la cosa va justamente
con que para llevar a cabo los planes tienes que contar no ya con el que está fuera de la frontera, sino con el que está dentro y tiene vinculaciones, claro, con el otro, con México, que México, lo vuelvo a decir, México no es externa a Estados Unidos, es que México está en Estados Unidos, pero está desde, vamos, por la fundación. México estaba antes en Estados Unidos que los propios Estados Unidos, en cierta manera, en gran parte, ¿no? Porque era... Entonces, es un problema que no se puede, no es un problema externo, no es un problema, por ejemplo, como el Islam en Estados Unidos. Es un problema, pero hay musulmanes, pero es algo externo, algo que se puede, bueno, pues con la libertad de culto, controlándolo, se puede. No, no, México es a otra escala. Y entonces lo tienen que tener en cuenta, si sea, lo hubiera tenido un gobierno demócrata, y lo tiene que tener Donald Trump y lo tendrá que tener el siguiente que venga, tendrá que tener en cuenta México, porque es imposible no tenerlo en cuenta, sencillamente por la fuerza que tiene. Ahora viene es qué es lo que México puede hacer con esa fuerza. Ahí es donde quizá vosotros me podéis informar mejor, porque qué baza juega o para qué va a utilizar López Obrador esa fuerza, quiere decir, esa fuerza, esos vínculos con Estados Unidos, ¿para qué lo va a utilizar? Si es que lo va a utilizar para algo, porque podría dejarse llevar y ya está. Entonces, pues lo dejo ahí, ¿no? Pues por la parte de Estados Unidos parece que está claro lo que quiere, es enfrentarse a China creando un bloque, una esfera económica potente, pero de México no, vamos, yo desde la distancia pues no sé exactamente qué puede querer López Obrador y eso es lo que os preguntaría a ustedes. ¿Qué creéis que quiere López Obrador si es que quiere algo? Que pues, podría ser que no quisiera nada. Lo dejo aquí. Claro, José Ramón. Fernando, en torno a lo que ha dicho José Ramón, esto último, en torno al papel de Trump, ¿qué comentarías tú? ¿Cómo ves esto? Buenos días a los dos nuevamente. Es un gusto estar con ambos. José Ramón no lo conocía y Axel, un viejo amigo. Bueno, me parece extraordinarias las dos participaciones de ambos, ¿no? Eh, vamos, que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. A mí me gustaría señalar que dentro de esta reestructuración o esta gran reforma que está por parte de Estados Unidos que está haciendo Donald Trump, pero también un intento de reforma, una estructuración nuevamente del Estado que está haciendo también López Obrador, digamos que están haciendo acompañadas a nivel, digamos, ideológico, a nivel nematológico, ideológico, de ciertas posiciones que podríamos adscribirlas a lo que se conocen como nacionalismos, ¿no? Es decir, la vuelta a los estados-nación como rectores de la economía del propio estado, ¿no? ¿Y contra quién se está levantando Donald Trump y tanto López Obrador como Donald Trump? Precisamente frente a la idea esta también ideológica de la globalización, ¿no? Que son fenómenos complejísimos, pero que para fines, digamos, prácticos y presentables al público vamos a denominar los procesos globalizadores que se llevaron a cabo después de la Unión Soviética, ¿no? Después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, haría aquí yo un aspecto del presidente Trump siguiente. Él en una entrevista que le hacen en la revista Playboy en los años 80, 90, me parece, creo que los finales de los 80, él mencionaba que cómo es posible que se dejara a los japoneses o a los malayos, a los japoneses, me acuerdo que la crítica era a los japoneses, se les dejara comerciar y se les dejara tener departamentos majestuosos en Nueva York que competían, ¿no? Inclusive con los departamentos del propio Trump, se les dejaba tener una serie de ventajas económicas comerciales y que a pesar y además de esas ventajas, Estados Unidos los protegía militarmente y que Japón de alguna manera o sus socios comerciales de Estados Unidos no retribuían en la misma proporción a Estados Unidos. Entonces vemos ahí en un principio a Trump como una persona que ya tiene presente esta problemática de la globalización y de la liberación de la economía
desde los años 80, ¿no? Que estaba viendo él con sus propios ojos, estaba viviendo ese proceso, ¿no? Que se llegó con Reagan y posteriormente con Bush. Entonces, lo que yo quiero decir es que Trump no es un improvisado, porque luego se ha pintado así, que lo han pintado tanto demócratas como exfuncionarios de su administración, que Donald Trump no es un improvisado, ¿no? Tampoco como López Obrador es un improvisado. Bien, también señalar otra cosa, una de las críticas que hace Donald Trump, uno de los primeros actos que hace Donald Trump cuando llega al poder en Estados Unidos es echar para atrás el TPP. El TPP fue un tratado de libre comercio con una serie de países del Pacífico, pero nuevamente bajo la ruta, o digamos bajo las mismas líneas ideológicas de la globalización, de la desregulación de los mercados, de la, ¿cómo se llama? Del desmantelamiento de la propia industria norteamericana para su traslado a otras partes del mundo, y que Donald Trump echa para atrás ese proyecto argumentando precisamente que la planta laboral y que la industria manufacturera debe quedarse en Estados Unidos. Es decir, que Donald Trump se levanta frente a estas ideas que justificarían la globalización, el liberalismo, ¿no? Económico. Yo nada más para nuevamente sumar a lo que estoy diciendo, y que es muy significativo, es que uno de los ideólogos de la globalización en los años 90 fue precisamente Francis Fukuyama, ¿no? En el 89 redacta un artículo que se llamó Estado e Historia, ¿no? Posteriormente lo hace en libro, en donde decía que la democracia liberal y la democracia de libre mercado, pues sería el fin en la historia, ¿no? El objetivo de la historia misma, ¿no? Entonces, que todas las sociedades todo el mundo globalizado debería tender a esta idea de la democracia. Sin embargo, ya hace el año pasado, Francis Fukuyama escribe un libro que se llama Identidad. Entonces, en este libro Identidad, ¿qué es lo que plantea? Lo que plantea es la crítica precisamente a Donald Trump. O sea, Francis Fukuyama responde a Donald Trump críticamente diciendo que la vuelta a las identidades nacionales, la vuelta digamos, a las minorías, de vuelta a ciertas comunidades que han estado, digamos, sometidas, pues explicaría de alguna manera el auge de los nacionalismos, incluyendo a Donald Trump. Entonces vemos cómo Donald Trump se levanta precisamente frente a esta idea de la globalización, y también se levanta frente a la idea de la democracia, frente a la idea del parlamentarismo. Donald Trump, bueno, sabemos que Estados Unidos es un régimen presidencialista, ¿no? Sin embargo, Donald Trump dijo en el 2017 o 18, me parece, que el Congreso le estorbaba, llegó a decir que el Congreso le estorbaba, acusaba de traidores a la patria a los demócratas, acusaba inclusive a ciertos republicanos también en la Cámara de Diputados de traidores a la patria. Entonces, vemos que Donald Trump ya no se está adscribiendo a estas ideologías de la globalización y la democracia. Ahora bien, por su parte, ¿qué decir de López Obrador? A mí me parece que López Obrador también representa un intento de reformación del Estado mexicano que se vio de alguna manera transformado, transfigurado, de ser un Estado, digamos, interventor en la economía, en las relaciones laborales, en los mercados internos, durante todo el siglo XX, con un régimen de partido, digamos, con un régimen de partido autoritario, interventor, ¿no? En los años 80, a finales 80 y los 90, sufre un proceso que se llamó el proceso de liberalización económica, que fue la venta de empresas públicas, pero por decenas de empresas públicas, ¿no? Está el caso de Teléfonos de México, ¿no? O está el caso de, ¿cómo se llama?, de los ferrocarriles, que fueron vendidos a empresas norteamericanas. Entonces, López Obrador también responde precisamente a o se levanta frente a estas ideologías que justificarían este proyecto político de liberalización. Es muy interesante porque en el 2018, me parece, 2017, Donald Trump dice, es que yo no me llevo bien con el capitalista y se refería al presidente anterior, al presidente del PRI, Peña Nieto, ¿no? Dice, a mí me cae mejor López Obrador. Y yo creo que esto
vamos, que esto encuadra muy bien con lo que se ha dicho, ¿no? Son dos presidentes que se han, digamos, a nivel de relaciones sintácticas, de relaciones circulares, digamos, se han entendido muy bien. López Obrador le escribe una carta diciéndole, cuando toma posesión presidencial, López Obrador diciéndole, prácticamente diciéndole, oye, compréndeme porque yo te estoy comprendiendo, estamos en una situación similar, estamos contra el establishment interno del sistema. Entonces, López Obrador representa de alguna manera esa corriente de la Revolución Mexicana que aún queda viva, ¿no? Es muy significativo también que el tema de la industria eléctrica en este tratado que se firmó, y que el tratado anterior, o la diferencia significativa o esencial en relación al tratado anterior, fue que se reserva al Estado mexicano la cuestión de la industria eléctrica, precisamente porque López Obrador se escribe a un proyecto que es la recuperación de los recursos naturales, la recuperación de la capa basal, el fortalecimiento de la capa basal, ¿no? Entonces, a mí me parece que podríamos ver de alguna manera a estos dos presidentes como presidentes que tratan de reforzar sus propios estados nacionales, en el contexto, precisamente lo que decía José Ramón Esquinas, de un imperio que está tratando de tomar precisamente la globalización a su manera, que es China, con este gran proyecto de 50, 60 años, que es, 80 años me parece, que se llama la Franja y la Ruta, que es la ruta de la seda, ¿no? Que es abrir mercados, crear infraestructuras increíbles, ¿no? En el norte, desde China, desde el norte de China hasta Europa, desde el sur de China hasta el sudeste asiático, pasando también hacia Pacífico, hacia Panamá, hacia Ecuador, hacia Brasil, etcétera. O sea, es realmente un mercado mundial lo que está haciendo China. Entonces, frente a esta expansión imperial china, ¿no? A esta expansión controladísima por el Partido Comunista Chino, pues responde Donald Trump y también responde López Obrador, pues precisamente con el fortalecimiento de sus propios estados-nación, ¿no? Para pasar al siguiente bloque, que ya afortunadamente se ha esbozado aquí, yo cerraría con este comentario, este apartado, en función de lo que hemos comentado rápidamente. Tratar de comprender qué ha significado el proyecto político de Trump, porque aunque bueno, en el entorno nosotros lo podamos ver a lo mejor con un poco más de claridad, hay mucha confusión en torno a lo que Trump representa en cuanto a lo que Trump intenta hacer. Y yo creo que esto se debe en primer momento por los enemigos que tiene Trump, cuáles son las fuerzas a las que se enfrenta Trump y qué pretende Trump. José Ramón dijo algo muy importante. Los imperios tienen que, por necesidad imperante de la realidad, ajustar su economía y protegerla de alguna manera, si no se deshace aquello. Y entonces, claro, el tipo de comercio internacional que se dé más o menos liberalizado, el que participe el Estado o no en la economía, eso es necesariamente el Estado está presente en la economía, pero siempre decimos que es economía política. Aquí los matices o las diferencias generalmente son de grado y de sentido. ¿En qué sentido y en qué medida y en qué grado se hace esas intervenciones o no intervenciones? Pero el Estado siempre está presente. Yo cerrar con esto. También hay mucho ruido y parece un poco a mí también de confusión, porque es lo que últimamente se ha podido ajustar en torno a tratar de entender qué es Donald Trump cuando dice se enfrenta a la globalización, y es verdad, habría que matizar aquí rápidamente qué es esto de la globalización, una palabra en lo que respecta. Antes que todo, bueno, pues desde luego es una ideología, es un fenómeno y una ideología. Y en cuanto a fenómeno, en cuanto a las realidades o procesos reales propiamente globalizadores que se han podido dar, sobre todo en el aspecto económico, pues aquí habría que decir que la idea de globalización económica, aunque el concepto de globalización desborde las categorías de la economía política, habría que matizarlo. Yo comento esto rápido. En el libro del maestro Bueno, La Vuelta a la Caverna, él en el apartado que le dedica a analizar a la idea de globalización desde un punto de vista de las categorías de la economía política, él introducía estos dos aspectos que me parecen muy importantes. Él decía,
primer momento, en un primer sentido. La economía se da, se desarrolla, se desenvuelve en los contextos de los estados nacionales, irremediablemente. Entonces, es el sentido de la economía política. Se desarrolla a través y en los estados. No podría ser de otra manera, porque el mundo, dividido políticamente en sus partes en estados, pues no podría prescindirse de que se desarrollen en ellos. Vamos, sería casi que pedir al principio la idea de globalización. Pero introducir estos aspectos central, la globalización formal y la globalización material. Introducía estas dos variables. Entonces eso es muy importante, porque cuando se habla de globalización, a veces se entiende como si en efecto estos procesos de globalización efectivos o pretendidamente efectivos ya desbordaran al Estado, o ya lo superara, y no es verdad, o sea, no es verdad, esto es mentir. Aún los que se dicen, yo estoy en contra de la globalización, eso se les va, pero tremendamente, no es verdad, porque no puede darse fuera del Estado, de un Estado nacional, no se puede. Tendría que desaparecer los estados, pasar una fase postestatal, y bueno, pues no ha pasado esto, es decir, es pedir el principio. Por lo tanto, y cierro con esto, el profesor bueno apuntaba, la globalización material en el sentido de cómo se han internacionalizado o deslocalizado determinadas industrias en el mundo, de cómo en efecto han bajado aranceles, se ha moderado por parte de otros estados el proteccionismo. Claro, el proteccionismo de un país, digamos, periférico o menor, como pueda ser el de México respecto a Estados Unidos, ese proteccionismo le estorba a Estados Unidos, entonces tiene que desbrazarlo, quitarlo, como pasó en los años 80, 90, que decía Fernando, cuando se desestructuró el Estado nacionalista que se heredaba de la Revolución Mexicana. En fin, lo que quiero decir es que también quien diga, estoy en contra de la globalización, soy antiglobalizador, ahí se le va eso de calle. Entonces, la globalización material, ¿en qué sentido? Si bien hay procesos donde han bajado aranceles, donde hay una política comercial más liberal respecto a otro más proteccionista en grado, en matiz, pues no se puede asumir que han desaparecido los estados. Entonces, la globalización en sentido formal es decir, como ideología, como proceso, como proyecto político ideológico que intenta reorganizar la economía, pues es eso, es pura ideología. De ahí que la idea de globalización material, solo en un sentido límite, decía el profesor Bueno, podría entenderse como este sentido de que, bueno, se han desregulado ciertas legislaciones económicas, se han deslocalizado determinadas industrias, que es un proceso real, pero es una idea límite en todo caso, porque sigue estando y funcionando en los marcos del Estado Nacional. Una empresa extranjera que esté en Indochina paga impuestos, pocos, muchos, pero los paga, y se limita a ciertas legislaciones nacionales. Matizar eso, y también para los que se asumen, somos contra la globalización, se les da eso de calle, y olvidan la diferencia entre fenómeno, hecho e ideología. Eso es algo central, ¿no? Entonces ahí también que hay que matizar eso de la globalización que tanto se dice. Bueno, muy bien, yo no quiero extenderme más, pero bueno, pues en ese sentido yo creo que el proyecto de Trump, que se ha dicho de todo, que si es populista, que si es el autoritarismo, porque se enfrenta en el fondo a unos adversarios políticamente que son demoliberales, y que estas medidas, que son de grado, pero profundamente importantes, en torno a al papel del Estado en la economía, porque el Estado tiene muchas maneras de intervenir en la economía, ese es el papel central, y esa es la diferencia de unos u otros gobiernos. Pues se ponen de pelos de punta cuando Trump empieza a poner aranceles, cuando empieza a decir hay que rearticular nuestro tejido industrial en suelo nacional. Yo creo que, dicho en un sentido rápido, Trump representa ese intento de reconcentración nacional, de reconcentración política en Estados Unidos, de reconcentración económica en el suelo norteamericano para limitar a China, indudablemente, como es de suyo evidente. Y de ahí todas las malas definiciones y clasificaciones fenoménicas que hace la política, la llamada ciencia política norteamericana, que siempre se equivoca en todo, para variar, que si es neoconservador, que si es reformista, en ese sentido de esos conceptos de cómo lo usan los yanquis, que siempre son equivocados. Yo creo que, bueno, basta decir esto. Y remitir a un texto muy interesante que escribió el profesor Bueno en el contexto de la reelección de Bush, en pleno proceso de la guerra con Irak, cuando también en España estaba el candidato de Rajoy, de Java Aznar, del Partido Popular, y estaba en la pugna para que ganara el PSOE, precisamente Zapatero. Entonces, el profesor Bueno escribe un artículo realmente excepcional, como todos, claro,
que se llama, más o menos el título es este, lo pueden buscar es del Catoblepas, en su sección de rasguños que tenía el maestro, que se llama algo así como la viscosa ideología socialdemócrata, la farándula socialdemócrata también, en donde ahí se establecía una diferencia muy interesante entre el partido, en sentido político, entre el partido demócrata y el republicano. Es muy interesante. Hoy con Trump habríamos que introducir una variable interesante, que Trump en este sentido, y por cómo está la historia y cómo llegó a este momento y cómo está el imperio norteamericano al día de hoy, Trump, desde luego, alejado totalmente del Partido Demócrata, de Soros, de Obama, de Clinton, pero también alejado de republicanos que en su momento conducieron, los grupos que conducieron el imperio, como los Bush, que son enfrentadísimos, Dick Cheney, que fue presidente, enfrentadísimos a Trump, porque Trump es diferente respecto, desde luego, a los demócratas, al obamismo, a los clintonianos, a Soros, pero también es diferente a Bush, es decir, sus directrices son distintas a las de ellos, porque el momento de la historia también es otro. Yo diría eso, yo no quiero dilatarme más. Bueno, el siguiente punto que ya se ha esbozado es esto de Fernando, ya te iba a decir López Obrador, que Fernando López ya tiene el mismo apellido, que Fernando López ya comentó también, pero yo quisiera preguntarle ahora a José Ramón, en nuestra penúltima parte del programa, porque eso es interesante para nosotros, ¿cómo ven ustedes a López Obrador? ¿Qué impresión hay en España de López Obrador? Y tal vez nosotros podamos dar alguna caracterización de que lo vemos desde este lado, digámoslo así. ¿Cómo ve usted, José Ramón? ¿Qué impresión tiene usted en lo particular de López Obrador y cómo se percibe en España? ¿Cómo lo ve usted, José Ramón? A ver, sociológicamente, en España pues se sigue poco, quiero decir, la gente de la calle sigue poco la política mexicana. Es más, ya le cuesta seguir la española muchas veces, pues la mexicana menos. Entonces, a nivel de calle, pues los asuntos europeos salen en los telediarios y los mexicanos pues queda alguna anécdota. A nivel, pues, ya más de nivel, vamos a poner un poco, ya no de calle, sino a nivel de, a lo mejor, universidad, sí hay una especie de intentar ecualizar a López Obrador con la socialdemocracia europea. Eso sí, yo lo he detectado, como diciendo, bueno, López Obrador es de los nuestros. Quitando, y eso es muy importante, o no más quitando, obviando el papel nacionalista, sobre todo aquí en España, porque aquí como el nacionalismo de la patria propia de España pues, está mal visto, pues se obvia pues el nacionalismo mexicano, ¿no? Ese componente revolucionario que es así, mexicano, se obvia para ecualizarlo con la socialdemocracia. Entonces López Obrador es visto en la senda pues de una socialdemocracia. Yo lo que veo y lo que comento con amigos, no, gente que no esté, por ejemplo, en el materialismo filosófico, tal, pues esa es la idea que tiene de un López Obrador más, en el mejor de los casos, socialdemócrata, o también está la otra punta, quiere decir, gente de Vox, por ejemplo, o del Partido Popular, que lo ven como una especie de bolivariano, como un comunista peligroso, ese también. Entonces, claro, es creer, yo creo que es querer leer siempre a López Obrador desde clave de Europa, ¿no? Pues siempre en clave de la socialdemocracia, que es algo, bueno, tan europeo como que es alemán, quiero decir, que es propiamente europeo y aquí en España que es pujante, bueno, está gobernando el PSOE, ¿no? Entonces, o intentan ecualizarlo a la socialdemocracia o intentan vincularlo con algún movimiento, sobre todo gente de Vox que conozco, gente del PP, intenta muchas veces para demonizarlo, ¿no? Pues vincularlo al chavismo, vincularlo a Evo Morales, este asunto, que tampoco es así. Quiero decir que es otra escala distinta justamente porque es que México, quiero decir, la potencia económica de México, por ejemplo, no es Bolivia, no es comparable las escalas Bolivia con México, si querés decir
simplemente describiendo lo que hay, no entro en lo que como caerme bien, me caen mexicanos y bolivianos, me caen bien, pero quiero decir que a nivel de Estado no se puede comparar la problemática de Bolivia, donde había presidentes, quiero decir, hay que recordar que en Bolivia había presidentes que no sabían casi hablar en español porque se habían criado en Estados Unidos. Eso, en México, que yo sepa, todos los presidentes mexicanos hablan español. Quiero decir, pues en Bolivia había presidentes que casi no sabían hablar español porque eran extranjeros. Quiero decir, esa problemática y el problema, por ejemplo, indígena, hay componentes distintos dentro de que la hispanidad es una unidad, pero no una unidad homogénea, ni, pues que se pierden. Entonces, eh, pues esto, que se intente siempre ecualizar a López Obrador en alguna de estas cuestiones. ¿Qué es lo que no se ve en López Obrador? Pues no se ve justamente un proyecto nacional, y aquí no se ve, o no se quiere ver justamente porque hay una especie de urticaria, sobre todo entre la izquierda, en concebir un nacionalismo político, no étnico, aunque López Obrador a veces, al menos lo que llega aquí, pues a veces coquetea con el indigenismo, tal. Pero yo creo que el nacionalismo de López Obrador es claramente político, porque está centrado en la nación política mexicana, al margen de devaneos con el indigenismo que pueda tener, pero está centrado en la nación política mexicana. Entonces, ese componente del nacionalismo mexicano no se quiere ver aquí o no se destaca. Siempre se intenta ecualizar o a una ideología nebulosa, cualquiera que sea. Entonces, pues, ¿qué es lo que debería, claro, desde España, pues, qué es lo que envidio, por así decir, pues esa concepción, un nacionalismo político que dentro, por ejemplo, de la misma izquierda, que ya la izquierda española, salvo excepciones, que hay excepciones, lógicamente, es antipatriota, vamos, vendepatria ella misma. Es decir, pero es que todo el proceso liberal revolucionario español, empezando por Cádiz y siguiendo por el bienio progresista del 54, siguiendo por el sexenio revolucionario, incluso por la Segunda República, que era bastante centralista, aunque concedía autonomías, pero también muy limitados y se podían salir de la autonomía. Ahora está todo muy más cerrado. Pues todo este proceso nacional político de construcción del Estado, la izquierda lo ha abandonado por una especie de... o bien se recae en el etnicismo, en un nacionalismo étnico, o bien en una especie de cosmopolitismo de todos los seres humanos, un batiburrillo que no se puede definir porque sus límites en sí mismos ya no tienen límites, es una cosa viscosa, de buenos sentimientos, de buen rollo, de todo también trufado de un europeísmo muy ñoño también. Es que se han ido los británicos llorando, es que se han ido. Hay gente que cuando se fue Gran Bretaña me decía, es que se han ido y qué pena. Bueno, coño, quiero decir, bueno, pues se han ido, ya está. Es algo geopolítico, te puede gustar, no te puede gustar, pero sentir pena como si se hubiera, yo qué sé, es que, pues esta ñoñería, porque hay que decirlo así, son ñoños, pues está aquí muy presente. Entonces, no tenemos los españoles, voy a hacer una generalización, pero en líneas generales no tienen las herramientas para comprender a un López Obrador porque no han vivido o no conocen ese tipo de política. No se conoce. Ya es que, quiero decir, que gente salga con banderas mexicanas, en Chile con las banderas chilenas, de partidos de izquierda, de derecha, pero es que la izquierda sale también con su bandera y reclamando el Estado, pues eso no existe aquí, no existe. Y es que, pero no es que no exista, es que además se ve como fascista, como lo peor del mundo. Es decir, te quedas. Entonces, el problema de estas ideologías viscosas que decía bueno y la socialdemocracia es que, voy a decirlo en plan popular,
es que te atontan, quiero decir, porque te impiden comprender la dinámica de política, sencillamente, quiero decir, porque no es que no es metafísica, no es como un católico, por ejemplo, o un musulmán a su escala que comprende con categorías religiosas, pues voy comprendiendo el mundo. Porque a fin de cuentas, el musulmán que piensa que existe el Islam y existen los infieles, tiene una concepción de la dialéctica a escala de países. Bueno, hay aunque sea metafísico, pero tiene cierto fulcro en la realidad. Pero es que esta ideología viscosa te impide comprender los procesos. Entonces, la posibilidad de llevar la cosa a la ruina, pues está ahí y es un peligro real que tenemos. Entonces, para ya acabar, pues, ¿cómo vemos a López Obrador? Pues algunos, pues, envidiando ese nacionalismo político que tiene, y otros, pues, directamente perdidos por el mundo sin saber qué es lo que es López Obrador. Realmente concuerdo con usted y bueno, escuchar, yo por eso tenía mucho interés en que José Ramón estuviera, porque siempre es una mirada, digamos, transatlántica a esto, ¿no? Siempre es importante esta situación. Yo para este bloque rápidamente apuntaría, y pasar al último, apuntaría esto rápidamente. En efecto, ideológicamente, López Obrador proviene de las corrientes nacionalistas que había en el Partido Revolucionario Institucional. Y decir nacionalismo en genérico es un concepto objetivo que lo es, y en particular en México, definirse como nacionalista implicaba, uno, la intervención del Estado en la economía, fuerte y vigorosa. Eso implica decirse nacionalista en México. Pues vamos, porque yo lo veo así, respetuosamente, un poco intercalando. Es muy importante que en España los proyectos políticos, las fuerzas políticas que defienden de una manera necesarísima y vital, que abogan y se la juegan todo por mantener la unidad de la patria, es decir, por la unidad de la nación española, sea muy importante que entienda que para garantizar la soberanía de la patria, para garantizar la subsistencia de España en el tiempo, para garantizar que España no sea engreída por Francia o por Alemania, o sabe Dios por lo que pueda llegar a China hasta llegar a Europa, es muy importante que en sus planes, en sus programas tengan esas fuerzas políticas presente la necesidad de que el Estado intervenga en la economía vigorosamente para rescatar áreas muy importantes de la economía. Por ejemplo, lo de Endesa, yo recuerdo muy bien esa situación. El profesor Bueno se refiere a él de manera muy puntual en el fundamentalismo democrático, en ese libro del profesor, en donde, bueno, Endesa, que era una empresa pública, una empresa estatal española, que además provenía de la gran labor que había hecho el general Franco en tanto la fuerza económica que le dio España, bueno, pues fue entregada y hoy está por italianos. Bueno, eso no puede ser que una empresa de este tipo esté en manos de italianos, o yo no sé ya en qué manos está ahora, con esas especulaciones que siempre se dan. Es decir, muy importante que se comprenda esto en España, respetuoso siempre de la política interna de España, como es natural. Bueno, cerrado esto rápido, yo concuerdo, claro, con José Ramón respecto a López Obrador. Yo creo que en el ámbito de la configuración política, Andrés Manuel ha tendido, AMLO, como se conoce por su acrónimo por aquí, ha tendido a tratar de fortalecer una institución muy importante en el sistema político mexicano, que es la presidencia de la República. O sea, México es, en ese sentido, un país centralista en un sentido político. Es decir, es muy importante porque con las facultades que tiene el presidente le permite reorganizar al Estado. Eso es muy importante. Fortalecer instituciones centrales. A su vez, en México no hay, por ahora, Dios gracias, el problema de un separatismo de partes de la nación que quieran extraerse, pero por historia y evolución política, México tiene una división que llaman de estados federales, es decir, son las entidades subnacionales que tienen más o menor autonomía, pero que a veces pueden ser bastante estorbosas. Por ejemplo, ahora con lo de para poner un ejemplo, con lo de la epidemia, para contabilizar el número de enfermos, se descentralizó el sistema de salud y ahora cada secretaría de salud de cada estado tiene que dar el reporte de cuántos enfermos hay en sus hospitales. Bueno,
Pues el gobierno nacional durante una semana no tuvo los datos completos porque los gobiernos estatales no le daban la información al gobierno nacional. Bueno, un ejemplo de cómo funciona esto aquí. Entonces Andrés Manuel ha dado un pie a los gobernadores, aquí se llaman gobernadores, a los ejecutivos de cada estado, como se llama aquí, de cada entidad federativa, ha tratado de moderar la cuestión de los gobernadores. En el ámbito económico, aquí ya como chisme también sobre Andrés Manuel, o cotilleo, como se dice, y acabar rápidamente, hay dos líneas. Por una parte, lo más loable de Andrés Manuel, que me parece, es su recuperación de los recursos energéticos. Eso es vital para una economía, más como México, que está al lado de Estados Unidos, y acechada también por China, porque China quiere, desde luego, entrar en el país, en México. Eso ha sido muy loable. Y por otra parte, ha faltado planificación económica, ha faltado, en el sentido indicativo, es decir, de un acuerdo entre el Estado, entre el gobierno nacional y los empresarios para poder reorientar las inversiones privadas y públicas a determinadas áreas dejadas, industrializar, recuperar de nuevo la industria del acero, la industria pesada que una vez México tuvo. Entonces ahí falta planificación, falta organización. A veces en ese sentido parece que el gobierno de Andrés Manuel va medio desorganizado, a veces a los tumbos, pero lo loable es lo de la cuestión energética. Y en el ámbito de las relaciones internacionales, yo creo que frente a Estados Unidos, que es nuestro principal problema, ha sido prudente, ha sabido llevar la situación, y a su vez elementos, yo diría, poco saludables, pues es que en efecto a veces está un poco envuelto, como ya también José Ramón apuntaba, en esa filosofía de la historia muy extendida en México, en la clase política, antiespañola, por todo este mito de la conquista, en fin, de suerte que a veces también Andrés Manuel cae en esas situaciones. Es un hombre hermético, no siempre se sabe bien hacia dónde jalonea, a veces parece que se va hacia un lado y luego sale con otra cosa, pero en general yo diría que se trata de un gobierno con esas características, que lo más loable ha sido este factor en torno a la recuperación de los recursos naturales. Y bueno, para cerrar, chismes rapidísimos, cotilleos, como decía yo. En México, los ministerios se llaman secretarías de Estado, no hay mayor situación. Por los grupos con los que tuvo que pactar López Obrador, tuvo que ligarse en cierto momento también por las fuerzas que estaban en juego a sectores que nosotros llamaríamos de la izquierda fundamentalista, es decir, lo que decimos como progres de manera combativa, los progres son los que la izquierda fundamentalista, ya cerrando, cerramos, me apuro, no sé, para cerrar, pues hay un sector muy fuerte dentro del gobierno que está encabezado sobre todo por Marcelo Ebrard, que es justamente el secretario de Relaciones Exteriores, por alguien que se llama Porfirio Muñoz Ledo, que tuvo un papel importante, y por la secretaria de Gobernación, o sea, la secretaria del Interior, que se llama Olga Sánchez Cordero, que aún estando en el gobierno son progres, o sea, es el aborto, es lo de la infancia trans, es en contra de que el Estado participe en la economía, y lo peor aún, son los amantes y deseosos de que ganara Joe Biden en las elecciones, o sea, ven a Trump como un enemigo. Entonces, están enquistadas esas fuerzas también en el gobierno mexicano, a las que también López Obrador a veces tiene que enfrentarse, y hay choques. Dentro del gobierno nacional hay choques por las fuerzas que están involucradas. Marcelo Ebrard, hay que recordarlo, trabajó a sueldo para Hillary Clinton en su campaña en el 2016. Son fuerzas que están ahí en choque y que en su momento pueden ocasionar problemas. Y yo no descarto que fuerzas transnacionales demócratas del Partido Demócrata Yanqui intenten obligar e intervenir para que sea Marcelo Ebrard el candidato en el 2024, pues funciona a sus intereses. Aquí esa izquierda es peligrosa, es izquierda fundamentalista, ¿no? Progre. Bien, pues yo cierro aquí, no sé rápidamente, Fernando, para ir culminando el programa, si quieres comentar algo más respecto a Andrés Manuel, ya tú apuntabas. Sí, también lo siguiente, sí, tienes toda la razón. Andrés Manuel deja, tanto en el gobierno como en el partido, que estén presentes estas ideologías de la izquierda fundamentalista. Ya nombraste a Muñoz Ledo, a Sánchez Cordero, a Ebrard, que trabajó para Hillary Clinton, pero también mencionar
por ejemplo, a Ramírez Cuellar, el diputado Ramírez Cuellar, que trata de ser presidente del partido y que trae igual todas estas, todas estas banderas de la ideología progre y que bajita la mano también está golpeando mucho, hay mucho golpeteo por parte de él hacia el presidente, ¿no? Y bueno, también señala ya finalmente, ¿no? Que López Obrador, yo creo que no se cree esto de la democracia, porque estas ideologías, como mencioné en mi primera interpretación, estas ideologías que justificarían estos procesos económicos, pues estarían también forjando, justificando las instituciones autónomas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como la Comisión contra la Discriminación, la CONAPRED, o el propio Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces López Obrador ha dicho que prácticamente esos institutos no sirven para nada, y yo creo que tiene razón, no sirven para nada, y que albergan a una serie de fundamentalistas democráticos, a una serie de izquierda fundamentalista, que es muy perjudicial para el país en general, ¿no? Que estos organismos que son intelectuales que han estado ahí aquilosados en la academia y que juguetean con, pues vamos, que les pagan una buena cantidad de dinero para estar hablando. Nada más eso. Claro, perfecto. Pues pasamos a nuestro último bloque que afortunadamente ya hemos comentado acá, se han entrevistado entre nuestras participaciones. Y bueno, pues respecto a esto, respecto al encuentro como tal, que José Ramón iniciaba con eso, que tuvo lugar en Washington, me parece que rápidamente esbozar los objetivos. Me parece que de parte de Trump, a mí me da un poco de gracia porque todas las acciones de Trump desde que llegó, sus opositores se la pasaban diciendo, es con objetivos electorales, y así, cosa que hacía, todo era objetivo electoral, y no entendían las transformaciones que se estaban allí ejerciendo, cocinando, de reorientación del imperio, frente a enemigos muy poderosos. Sacó un libro apenas, John Bolton, un libro como sus especies de memorias sobre su breve paso en la comisión, en la Consejería de Seguridad Nacional, bueno, realmente atacando a Trump, o sea, totalmente como un panfleto en contra de Trump, con muchas cosas que parecen inverosímiles, ¿no? Entonces, me parece que por una parte, digamos, objetivos inmediatos y más a largo plazo. En los objetivos inmediatos, rápidamente esbozado, me parece que de parte de Trump, sin duda hay un objetivo de limar las asperezas, por lo menos en este momento, con la población de origen hispanoamericano, generalmente, y con los 38 millones de mexicanos que hay allí. No todos pueden votar claramente, pero sí influye mucho esto en la opinión política, en la opinión pública también, en los mensajes de radio, en la prensa, en las columnas. Entonces, no solamente es por el voto directo, o bueno, indirecto más bien que puedan tener, sino por el clima político generado. Eso. Entonces, claro que tiene una intención después de un conflicto fuerte con la pandemia en Nueva York y se les fue de control, limar las asperezas, por lo menos de cara al proceso electoral, con el presidente Trump, con esos sectores pues, que están en la sociedad norteamericana, quitarse esa imagen un poco, ¿no? Aunque desde luego son un problema para él, que en tu estado estén 50 millones de extranjeros, claro que es un problema, y desde el interés nacional norteamericano yo lo entiendo completamente, y eso es vergüenza para México de que no pudo el Estado Nacional, porque fue desarticulado, dar dentro de su economía cabida y trabajo a esos compatriotas, y que tuvieron que irse a buscar la vida del otro lado. Entonces, vergüenza para México que no tuvimos la capacidad de defender un proyecto político que incluyera a todos los sectores y hiciera una economía vigorosa. En fin, y a largo plazo a mí me parece que va con la perspectiva de Trump de las coincidencias objetivas que tiene con López Obrador. A mí me parece eso. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de López Obrador? A mí me parece que igualmente esto tiene un sentido interno y externo respecto a la relación internacional. Respecto al interno, sin duda alguna, fortalecerse de cara a las propias fuerzas en las que está él, al propio gobierno, de decir, tengo el respaldo del presidente Trump, que no es cualquier cosa,
y también frente a las mismas fuerzas del gobierno, y Morena es Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido del presidente. Bueno, pues realmente ya no responde a él. O sea, Morena es un partido nefasto, ya no responde al objetivo del presidente, y también posicionarse allí. Y respecto a un sentido a largo plazo, me parece, es tratar de llegar a un establecimiento de unas mejores relaciones más equilibradas y más estables de México con Estados Unidos. Concluyo. Aquí se puede entonces desglosar lo siguiente: los objetivos propios que tenga el presidente Trump, los objetivos propios que tenga López Obrador, y luego cuál es el objetivo de ambos, en dónde convergen. Necesariamente se puede intersectar bueno, esto es su sentido geométrico, por decirlo así, ¿no? Como dos rectas que se encuentran. Pues me parece a mí que es apoyarse mutuamente a distintas escalas de un momento muy particular. Y yo cierro con esto. Es la primera vez en la historia de México, de verdad, la primera vez en la historia de México en que los intereses del proyecto que está ahora en marcha en Estados Unidos, yo no diría que coinciden, pero al menos no chocan frontalmente. Es decir, es la primera vez en la historia de México, eso lo digo así tajante, que los intereses norteamericanos y los mexicanos no están enfrentados. Es la primera vez que ha pasado esto. Por la propia política que implica lo de Trump de combatir cierta concepción de la política comercial, de la política económica, de oponerse a la ideología de la globalización respecto a la política en sus factores más definidos que tenga Andrés Manuel, de un nacionalista mexicano. O sea, hay puntos de encuentro. Es la primera vez que no hay un choque de intereses. Claro, el interés norteamericano era totalmente lesivo de lesa patria para la nación mexicana. Yo no digo que se encuentran, pero no están, no digo que converjan, pero no están enfrentados. Eso es muy importante. No chocan frontalmente. Cierro con esto. En el tratado comercial, que ya decía José Ramón, aparte de crear un espacio más o menos con cierta fuerza económica frente a China, incluye en el tratado, también lo apuntaba Fernando, el papel del petróleo, y el presidente dijo en una conferencia: yo le pedí al presidente Trump que de este acuerdo comercial se sacara y se quitara el capítulo del petróleo. Y el presidente, dijo López Obrador, y el presidente Trump aceptó. Esto es único en la historia de México. Esto jamás ha pasado. Yo, para no extenderme más, pero que se comprenda el papel del petróleo para los ecologistas ingenuos de que eso ya pasó y de que las energías del sol, y bueno, la energía más limpia que yo pueda entender es la energía nuclear y la más efectiva. Entonces, bueno, ya entenderán ellos. Pero el petróleo sigue siendo fundamental de aquí a 30, 40 años. Eso no se puede obviar. Entonces, bien, eso es brutal. Eso nunca ha pasado. Y el presidente Trump aceptó. Entonces, para México, yo lo digo así, es una amenaza que ganara el Partido Demócrata, Joe Biden, o al final en la pugna interna del Partido Republicano ganaran las viejas tendencias como Bush, que en otro momento de la historia funcionó, y es otro momento, pero sería nefasto para México que llegara Joe Biden, seguramente no llegará, o que llegara el Partido Demócrata, son enemigos de la nación mexicana, y además lo peor aún, sería nefasto que en la sucesión presidencial en México ganaran las fuerzas políticas apoyadas por los demócratas yanquis, como es Marcelo Ebrard, Muñoz Ledo, Sánchez Cordero y otros más, como Tatiana Cloutier y esos. Lo digo para chisme de todos lados. Bien, yo me detengo aquí para concluir y bueno, escuchar las conclusiones de José Ramón y Fernando. José Ramón, díganos cómo evaluaría todo esto finalmente. No, pues yo añadiría poco a lo que tú has dicho. Yo sí creo que en esta, quiero decir, si los intereses de México y de Estados Unidos por primera vez nos chocan, es justamente porque ya hay otros vectores y sobre todo el vector China es muy importante porque Estados Unidos no puede hacer frente a China si tiene también enfrente a México. Yo creo que esto es lo que ha comprendido Trump. Y por eso puede ceder cosas como el petróleo, porque enfrentarse a China no puede hacerlo si tiene enfrentado también a México. Enfrentado con temas sociales, internos. Ya. He dicho que también, lo que tú has apuntado, ¿no? Que también es un problema interno de Estados Unidos. No es simplemente, bueno, pues yo bombardeo México y esto se acaba, ¿no? México está interno. Entonces, Estados Unidos no puede hacer frente a China si tiene
es lo que se decía antes, su patio trasero, ¿no? Siempre se han dicho, ¿no? Pues si lo tiene como enemigo, y un enemigo que es muy potente, quiero decir que México no es, las cifras de México macroeconómicas y tal, pues no son las de un país cualquiera, de una potencia. Entonces, no lo puede tener en contra. Y en cuanto a los demócratas, un peligro añadido en los demócratas es la tendencia que tienen a bombardear y a invadir. Quiero decir, porque más casi que los republicanos. Entonces, quiero decir que algunos consideran que los demócratas son más pacifistas, no sé qué, pues eso es mentira total. Vamos, Hillary Clinton es la que ha orquestado invasiones y ha orquestado intervenciones militares por todo el mundo. Entonces, es un peligro ya no solamente en el plano económico, sino un peligro de intervencionismo a una escala. No, yo no voy a decir que vaya a bombardear a México ni vaya a intervenirlo militarmente como en los años 10, 20, ¿no? Pero que el intervencionismo a nivel de otros estados, es decir, el imperialismo clásico que se llamaba en el leninismo, ¿no? Eso de intervenir en la política directamente o con maquinaciones, esto es propio de los demócratas. No, yo no digo que los republicanos no puedan hacerlo, pero es que últimamente, y los demócratas actuales, es seguro, quiero decir, intervienen con una potencia en otros estados y vamos, y los dejan arrasados prácticamente. Entonces, son un peligro no ya económico o social, es un peligro militar y geopolítico de primer orden. Los demócratas para México. Realmente, José Ramón, muy bien. Fernando, ¿algo que quieras agregar a manera de conclusión a todo esto? Sí, de igual manera muy poco, porque creo que has concluido muy bien. Igual José Ramón han concluido muy bien. Pues nada, yo pienso que la verdad ha sido una circunstancia muy favorecida para nosotros, para los mexicanos, para el presidente López Obrador. Lo que dijo es fantástico, ¿no? Porque se lo pidió a Trump y Trump dijo que sí. Y lo dijo sin ningún enfrentamiento, como cuchillo en mantequilla, ¿no? Entonces, nada más para comentar, el Tratado de Libre Comercio de 1994, hay que recordar que México se reservaba todavía en ese momento el petróleo. Es decir, todavía no se llegaba a liberalizar el petróleo, sino fue ya posteriormente, años posteriores. En ese momento fue Carlos Salinas de Gortari, no se atrevió a hacer eso, no se atrevió. Y posteriormente ya fue hasta en el sexenio de Acción Nacional, un partido de derecha liberal en el país, donde fue a entregar el petróleo a Bush, ¿no? A Bush segundo, ¿no? Y en el 2015, la reforma, 2014, 2015 me parece, la reforma energética en México, y lo digo porque sale a cuento porque el exdirector de Petróleos Mexicanos, que estuvo exiliado en España, acaba de llegar hoy en la madrugada a México para llevar aquí en México su proceso judicial, acusado de corrupción, de recibir sobornos por parte de una empresa brasileña. Pues esa reforma energética, aprobada en ese sexenio en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, prácticamente sin discusión, sin modificación, sin crítica. Hay unos documentos que señalan que fue con coautoría del despacho de la Secretaría de Estado norteamericano, con Hillary Clinton. Es decir, que ahí está ahí el componente imperial, ¿no?, de parte de los demócratas en la vida política interna del país, ¿no? Es decir, propiamente en cuestión de los recursos naturales. Inclusive el embajador me parece de Obama, Carlos Pascual, creo que uno de los primeros embajadores de Obama, el primer embajador me parece, no sé, no recuerdo. Carlos Pascual después trabajó para una comisión de energía en la Cámara de Diputados de Estados Unidos, en donde ya había fraguado todo un plan, ya estaba escrito todo un plan, precisamente para que las empresas energéticas de generación de energía eléctrica norteamericanas llegaran al país. Ya tenían trazado toda la ruta, tenían bien estudiado todo el negocio. Entonces me parece que es una coincidencia que nos viene a nosotros fantástico, ¿no? Nos viene fantástico en que
López Obrador se llevase de esa manera con Donald Trump y que coincidieran políticamente. Aquí lo importante es que coinciden políticamente. ¿Por qué digo políticamente? En torno a una política definida en torno al Estado. ¿Por qué? Porque lo que decía Axel era cierto, que se juzga desde criterios extrapolíticos, como si es autoritario, que si tiene tal problema psicológico, que si ya es grande, que lo que sea, ¿no? Entonces estas dicotomías norteamericanas, esas categorías de la politología norteamericana, pues vemos que no alcanza para estudiar la realidad, y por eso estas coincidencias políticas que tienen ambos presidentes son fantásticas, porque ponen a prueba todas estas categorías que se están estado usando, y que yo creo que, para concluir, que nos viene muy bien a nosotros como mexicanos, ¿no? Que nos dan un respiro, ¿no? A nivel internacional, a nivel interno, y digamos que nos insertan nuevamente de alguna manera en el concierto internacional. Perfecto. Amigos, debemos de concluir este programa y anoto 3 aspectos que lo decimos en un minuto. Uno, que sin duda lo de Andrés Manuel y Trump es un intento de alianza política, al menos coyuntural, veremos si a largo plazo se mantiene. Por otra parte, que nada está dicho, ¿verdad? Aquí se ve la pluralidad y el pluralismo aplicado a la ontología de la política, en donde, por ejemplo, ya mandaban hace una semana una protesta a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México porque había intentos de poner aranceles al acero que se produce en México y va para Estados Unidos, vamos, entonces esto sí es estrictamente dialéctico, se entreteje, se converge, se diverge, entonces, pero esto nos da la oportunidad, eso es una gran lección para nosotros, como los yanquis con Trump se han reorganizado ahora, nos da margen a nosotros para rearticular nuestra economía, para fortalecer el mercado interno, para lo que se exporta, tratar de introducirlo dentro de la economía mexicana y nada, fortalecer el mercado interno, industrializarnos. O sea, Trump es una posibilidad que nos da de margen de acción al Estado Nacional Mexicano para fortalecer nuestra economía interna, el mercado interno y nuestra propia economía. Muy bien, pues nos despedimos, yo cierro con esto. Una de las visitas que ha habido entre los presidentes de México con Estados Unidos en otros tiempos, quiero decir, siempre han sido varias, y una de ellas ha sido la de Gustavo Díaz Ordaz, que le cuento rápido a José Ramón, se la interesa, tiene la figura como si fuera 3 veces Franco, por un pequeño acto represivo que tuvo que hacer para garantizar la soberanía de la nación frente a los yanquis, los llamados 2 de octubre, fue un acto de defensa nacional, y nada, él se reunió en Estados Unidos en 1967, es un pequeño folleto de la época, y me despido con esta línea. Imagínense ustedes que un presidente de México, con una economía que apenas se va industrializando, ya con fuerza, diga esto, y se los diga en el Congreso y se los diga en su cara, o sea, eso es tremendo. Respecto a la inversión norteamericana en México, y él dice esto, con esto me despido. En otros países, la inversión directa extranjera goza hasta de privilegios en relación con la nacional. Nosotros estamos convencidos de que cuando los intereses del capitalista extranjero van en contra de los intereses de la nación en que invierte, resultan vanas todas las garantías que se le otorguen. La realidad de esa incompatibilidad de intereses determinará fatalmente la cancelación de las aparentes ventajas. Se los decía ahí, es decir, que si se pasaban, los iba a sacar o lo iba a nacionalizar. Esto es único en la historia y esto es Díaz Ordaz. Y al final decía, esto se encaja con lo que decía José Ramón, de cómo los imperios en cualquier momento protegen su industria. Decía Díaz Ordaz, los Estados Unidos son una grande y poderosa nación. No podemos concebir que de la noche a la mañana se convierta en una que necesita proteger a su industria, que no es en ninguna forma incipiente, rebajando los precios de nuestras materias primas, y por aquí hablo en voz de toda la América Latina. Ese es Gustavo Díaz Ordaz. Nos despedimos, amigos, con la espada de Roldán, que pueden ver ahí en pantalla, que fue la que se defendió contra el intento del imperio francés en ciernes, cuando España estaba convirtiéndose y forjándose en nación, y que luego Carlos I la tomara. Eso es muestra de ser don Gustavo Bueno Sánchez, que es quien lo puso, ¿verdad?, de defendernos de nuestros enemigos, tanto de España como de Hispanoamérica, que conformamos una sola unidad histórica. Un abrazo. Esto fue Teatro Crítico en Hispanoamérica. Muchas gracias. Hasta luego.
¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. La cámara se me ve. Ahí está. Pues, ¿les parece si empezamos? Sí, me gustaría que durara 1 hora. Claro que sí, José Ramón. Que... No se preocupe. Fernando, hasta luego. María, muchísimas gracias. Hasta luego, María. Bye, bye. Chao. Adiós.